es mi compañero de trayectoria, de proyecto, y con dos personas a las que queremos muchísimo y que tienen muchísimo para darnos, que son la doctora Andrea Brito y la doctora Neila Pardo. Así que bueno, vamos a comenzar, está siendo grabado este evento, y además está siendo transmitido por streaming. Así que bueno, simplemente decirles bienvenidos, gracias por estar, y ahora Fernando les va a presentar a la primera expositora, que es nuestra querida Neila Pardo. Bueno, buenas tardes para todos. Me uno al agradecimiento de Iris porque estén aquí presentes. Y bueno, vamos a presentar a Neila, que va a hablar sobre mediatizaciones contemporáneas. Ese es el título de su intervención. Neila Pardo es doctora en Lingüística Española y magíster en Administración y Supervisión Educativa, docente de la Universidad Nacional de Colombia, en donde es profesora titular del Departamento de Lingüística e investigadora, vinculada al Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura. Coordina el Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático. Sus investigaciones están centradas en los campos de los estudios críticos del discurso, multimodal y multimedial, la comunicación y la cultura. Pertenece a redes internacionales de investigación con las cuales ha desarrollado proyectos. Cuenta con un importante número de publicaciones en libros y artículos científicos, y recientemente fue nombrada investigadora emérita de MinCiencias y de la Universidad Nacional de Colombia, y en la actualidad es vicepresidenta para las Américas de la IAS-AIS y directora científica de la Federación Latinoamericana de Semiótica. ¿Ah? Bueno, Neila, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Quisiera iniciar saludándolos a todos. Buenas noches para todos y todas. Saludo con especial gratitud a Fernando Casales, a la profesora Iris Caramés, a la colega Andrea Brito, a Daniela, a todo el equipo técnico, así como a todos y cada uno de los estudiantes que generosamente nos acompañan hoy. Mil gracias por su presencia y por estar interesados en compartir con nosotros algunas ideas relacionadas con las mediatizaciones. Entonces, comparto pantalla e iniciamos nuestra presentación, y al final de la sesión vamos a hacer una sesión de preguntas para que por favor vayan tomando nota y podamos rápidamente sistematizar toda la información y contestar en cuanto nos sea posible. Muy bien. Entonces, como ya anunció la profesora Iris, mi tema se llama mediatizaciones contemporáneas. Quiero anunciarles que mi trabajo lo voy a centrar un poco en las propuestas teóricas y experienciales que tiene el gran colega y amigo José Luis Fernández de la UBA, quien recientemente este año ha publicado este libro que está relacionado con la metodología para el análisis de las mediatizaciones. De manera que muchos de los conceptos que vamos aquí a trabajar los hemos compartido y elaborado a partir de los planteamientos de nuestro querido amigo y colega José Luis Fernández. Para el desarrollo de esta sesión quisiéramos alcanzar estos 4 objetivos fundamentales. Vamos a tratar de conceptualizar y explicitar el fenómeno de la mediatización y sus implicaciones para el mundo contemporáneo. A reconocer su carácter interdisciplinario y su papel en el ámbito político, económico y sociocultural y en general en la vida humana. Comprender y explicar los fenómenos mediáticos contemporáneos. Discutir las implicaciones de la actividad mediática en los procesos comunicativos. Sobre esa base, entonces, procedemos a entrar en la sección que tiene que ver con la conceptualización de aquellas categorías que son útiles para no solamente la comprensión temática, sino sobre todo para pensar en las categorías de análisis. El muñequito un poco desordenado que tienen ustedes ahí pone en el centro de la reflexión el concepto de mediatización, y alrededor de él unas categorías que considero que son fundamentales.
Los dispositivos técnicos y los dispositivos técnicos digitales tienen que ver con los soportes, recursos tecnológicos, si ustedes quieren, que nos sirven para los procesos no solamente de diseño, sino también de los procesos de socialización y de producción de las unidades discursivas que elaboramos. La categoría de género y estilo discursivo está anclada fundamentalmente al discurso mismo. Y la vamos a mirar en dos niveles muy importantes para pensar la mediatización. La categoría género está más en el ámbito de lo colectivo y la de estilo más en el ámbito de lo privado o de lo personal o de lo individual. Vamos a hablar un poco de cuál es el papel y uso de las mediatizaciones en las sociedades contemporáneas y cuál es entonces el núcleo de ese concepto de mediatización. Soporta todo esto la idea de que los discursos que están circulando por a través de los recursos tecnológicos y la web en general, o si ustedes quieren Internet, son básicamente discursos que tienen dos características fundamentales y que son la razón del posicionamiento teórico que tenemos. Son discursos multimediales porque circulan, se producen y se diseñan tecnológicamente. Y son discursos multimodales porque dan cuenta de que las unidades discursivas son mucho más que el uso de la lengua en cualquiera de sus niveles de uso. Son tejidos sígnicos en relaciones semántico-pragmáticas muy complejas que hacen posible otorgar significado global a lo que allí se propone y determina sentidos y significaciones parciales cuando se hace ese tipo de ejercicio cognitivo sobre las unidades de análisis, en este caso, los discursos más mediáticos. ¿Qué es entonces la mediatización? Dos consideraciones vamos a hacer a este respecto. La primera es pensar que la mediatización es un universo de relaciones complejas articuladas a la comunicación que se desarrolla mediáticamente. Esto es que está conectada a tecnologías con sus entornos socioculturales. Es una fusión contextualizada en la que coexisten softwares y algoritmos con los recursos tecnológicos, la nube, los blockchain, servicio de bloques de Bitcoin, y las tecnologías que permiten la interacción múltiple en movilidad, las redes sociales, portales, app, etcétera, y llega hasta las transformaciones propias de la comunicación de información en los distintos campos de la vida social, ya sea la política, la cultura, el arte, el deporte, el comercio, las finanzas, la economía, entre otros campos de la actividad cotidiana de los seres humanos en una sociedad. En síntesis, y a partir del planteamiento de Fernández, tendríamos que decir que las mediatizaciones son, por lo tanto, un sistema de intercambio discursivo con soporte tecnológico, más allá del contacto cara a cara, atravesado y construido por diferentes géneros y estilos, y destinado a los más diversos usos y experiencias en la vida sociocultural. Es decir, son esas unidades discursivas que digitalizamos y ponemos a circular a través de los recursos tecnológicos, apropiando recursos técnicos. Entonces, hay allí una fusión de tecnología y una fusión de signos y una fusión de géneros y estilos que son los que nos van a permitir reconocer el carácter mediatizado de los discursos. Vamos entonces a hablar de esos recursos tecnológicos o de los dispositivos. Cuando hablamos de recursos técnicos en general, lo que estamos hablando es básicamente de todas esas recursos que hemos venido históricamente construyendo y están instalados en los procesos comunicativos a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, cuando diseñamos tipología desde mucho antes de la Edad Media,
ya teníamos una tipografía. Esa tipografía es un recurso técnico. La construimos de una determinada manera. Y es a través de esa tipografía que construimos, en algún momento en la historia de la humanidad, unidades de sentido que hoy estamos llamando unidades discursivas. Y noten ustedes que el carácter multimedial del discurso y multimodal no es de hoy. Es una cosa que tiene un anclaje en la historia misma de la humanidad. Porque si ustedes recuerdan cómo funcionaba la comunicación más primitiva, ya había color, ya había texturas, ya habían formas, diseños. Y era mucho más que solo el uso de lengua. Probablemente algunas cosas equivalían a uso de lengua, otras no. Bueno, eso hace ya de esa unidad discursión una unidad multimodal. Pero pensemos ahora en algo más reciente, en la Edad Media. La producción discursiva de la Edad Media era típicamente multimodal. Los monjes no solamente se dedicaron a hacer procesos de escritura enormes, grandes volúmenes de escritura, lo sabía, pero siempre estaban acompañadas de ilustraciones, de colores, de tipografías, de formas. Eso le da un carácter multimodal al discurso. Y cuando se armaba el libro o se organizaban los folios, ya estábamos pensando en otro recurso técnico, que era el soporte material. Entonces, noten ustedes que de lo que estamos hablando es del desarrollo tecnológico de la humanidad aplicado a los procesos de comunicación. Hoy en día tenemos un recurso adicional que nos parece que es, ahora sí, clásico de esta época. Cuando aparece la Internet, empiezan a aparecer los recursos técnicos digitales que hacen posible que nosotros dispongamos hoy de plataformas, de apps, de variantes entre interfaces, de hipervínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de discursos multimodales y multimediales. Multimodales porque abra usted cualquier página de Internet y seguramente va a encontrar mucho más que uso de lengua. Y otra vez va a tener que enfrentarse a imágenes, a formas, colores, texturas, sonidos, etc. Por lo tanto, tenemos un proceso de comunicación que se ha venido transformando no solamente en los términos de los usos de los recursos semióticos discursivos, sino sobre todo los recursos técnicos y tecnológicos digitales para el mundo contemporáneo. Ahora no sé qué pasó, se trabó esto. Ya. Las otras dos categorías que nos interesa manejar con mucha precisión es el concepto de género y estilo. Los géneros también son una categoría muy importante que han estado anclada en los procesos de comunicación. Tal vez las reflexiones más conocidas por todos nosotros son las que proceden de los planteamientos semióticos en Bakhtin. Semiótico discursivos ya. El género discursivo hace referencia a los formatos que apropiamos para los procesos de comunicación. Son, por lo tanto, esos lugares o espacios donde aparecen las tensiones entre las posibilidades y las restricciones, que en este caso para las mediatizaciones van a estar articuladas a los dispositivos técnicos y tecnológicos digitales de los que disponemos hoy. Y esa relación que va de género a estilo es el lugar en donde empiezan a aparecer regularidades, sistematizaciones y permanencias que hacen que podamos diferenciar el género del estilo. Los géneros son formatos regularizados, regulados en la sociedad, a efectos de generar allí una manera de comprender y de aplicar ciertos significados para que una unidad discursiva sea mirada en una perspectiva. Y luego el estilo, que son ese conjunto de recursos semióticos discursivos
que apropiamos individualmente y que le dan sello a lo que nosotros hacemos o decimos o divulgamos o socializamos o ponemos a circular en cualquier recurso tecnológico disponible hoy. Por lo tanto, el género se ancla a las relaciones sociales, en tanto que el estilo es la huella de la individualidad de los sujetos en esa sociedad. Huellas que son semióticas. Recuerden que Peirce señalaba que los seres humanos somos seres sígnicos, o sea, somos una unidad de sígnica. Nuestra corporalidad se lee, la interpretamos. Somos un tipo de signo. Entonces, aquí tenemos una serie de conexiones que se vuelven muy importantes y que van a dar lugar a que nosotros podamos hacer algunas reflexiones cuando nosotros estamos pensando en los géneros discursivos, por ejemplo. ¿Cierto? Generamos una serie de hipótesis de trabajo que van a servir para que la acción comunicativa se haga eficiente y sea posible a través de las formas de comunicación que apropiamos y a las que a través de los estilos les asignamos ciertas características de la identidad del sujeto. Pensemos ahora en un ejemplo donde podamos conjugar estas dos categorías que me parece que pueden ser útiles en un proceso analítico. Un comentario digital, por ejemplo, es un género de carácter dialógico, interactivo, polifónico, breve, construido entre esas dos categorías que nos ponen en la coherente relación entre lo social y lo individual. De suerte que lo que nosotros hacemos es producir, en el caso de las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, en el caso de las tecnologías contemporáneas, unas formas de poder orientar, generar grados de comprensibilidad, intentar hacer una presencia con una cierta trascendencia de interacción para proponer una serie de ideas o de contenidos, si ustedes quieren, de opiniones, de creencias, de actitudes, que en el proceso comunicativo, al ser intercambiadas, tengan unos efectos de sentido para quienes son nuestros interlocutores en la web. Muy bien. Entonces, nosotros podemos ya tener una serie de posibilidades. Noten ustedes las distancias que habría entre escribir un chat, enviar un mensaje en correo electrónico, por ejemplo, crear comentarios digitales en una red social o crear un comentario digital a efectos de un mass media corriente de los clásicos, etc. Entonces, ahí empezamos a poder encontrar ciertas características que hacen del proceso de mediatización una operación de comunicación contemporánea que abre posibilidades comunicativas y definen condicionamientos ideológicos, políticos, sociales, etc. ¿Cómo usamos esos recursos? ¿Para qué son útiles las mediatizaciones? ¿Cuáles son los propósitos comunicativos? ¿Cómo procedemos a la comprensión de esas categorías? Entonces, la primera cosa que tendríamos que decir es que lo que tenemos es un conjunto de acciones. Recuerden que los discursos son acciones sociales que conectan con factores individuales y culturales para la producción de significación en el marco de un proceso comunicativo cualquiera que sea. De suerte que lo que nosotros hacemos es poder tener unas rutas de cohesión y coherencia que sirvan al propósito
de generar maneras de comunicarnos que se normatizan, que se ritualizan, que se hacen cada vez más dialógicas y donde ponemos al servicio de eso todos los factores que nos determinan como sujetos de comunicación. Factores cognitivos, sociales, discursivos, integrados a unos condicionamientos sociales, políticos, económicos, ideológicos, que están integrando todo lo que constituye nuestra realidad social y nuestros condicionamientos propios, no solamente de la cultura, sino del lugar o los espacios de en donde estamos insertos. Eso quiere decir que la interacción humana en todas sus expresiones y soportes está construida por sujetos que se comunican con finalidades prácticas en el mundo social para asumir desde esas estructuras normativas, esas reglas, esos rituales, etcétera, una serie de motivaciones, intereses, propósitos comunicativos que nos van a permitir alcanzar con otros en un proceso dialógico o interactivo, consensos que incluyen los disensos, lo sabemos hace mucho tiempo, y alcanzar ejercicios de control social. En este punto hay que tener en cuenta que todo acto comunicativo genera relaciones de poder. Y por lo tanto, la importancia de lo que nosotros vamos a analizar es vital, en tanto estamos intentando explicitarnos como miembros de la sociedad. Todo esto para poder entender por qué estamos hablando ahora de ecosistema mediático. Porque es que ya no estamos hablando de fenómenos que están aislados, sino que es un mecanismo de interacción comunicativa a través de la cual nosotros generamos una serie de anclajes con nuestras maneras de coexistir en una sociedad, de ponernos en una suerte de relación que puede ser más o menos tensional con los conjuntos de recursos de los que disponemos en el propósito de alcanzar la tarea o el propósito de articular todos los factores que nos definen, los contenidos que nos son de nuestro propio interés y que tematizamos en una actividad comunicativa, la búsqueda de mantener un proceso interactivo activo permanentemente y asumir los ámbitos sociales en los cuales nos interesa estar comprometidos. El mecanismo de un ecosistema mediatizado incluye entonces todas las categorías de las cuales hemos venido conversando. Los recursos técnicos, tecnológicos, los géneros, los estilos, las maneras como se articulan a propósitos comunicativos y generan una serie de condicionamientos para crear un mundo de simplificación. Los ecosistemas son ambientes comunicativos que están determinados por contextos en los que se desenvuelve esa vida mediatizada de la cual hablaba Van Dijk en el 2018 y que definía en su momento en 3 niveles. El micro, que combina interacciones cara a cara con diversas plataformas especializadas o no. El nivel meso, que hace que el sistema de mediatización empiece a tener formas de regulación. Piensen, por ejemplo, cuando aparece un periódico en la web. Se transforman las maneras de acceder a esa página en particular o a esa plataforma o lo que sea que tengamos allí. Y a un nivel macro, que es cuando entonces empezamos a tener grandes plataformas, muchos computadores o recursos tecnológicos en general que sirven a un propósito común. Lo que hacen las instituciones bancarias, las instituciones educativas, los grandes sistemas de organización político-administrativa, etc. Y entonces allí vamos pudiendo entender
cómo la mediatización supera al sujeto individual en la sociedad o a los pequeños colectivos en interacción o a las grandes masas colectivas en interacción para entrar a regular la vida social a través de sus discursos en plataformas y a través del uso de los distintos recursos tecnológicos de los que disponemos. ¿Cómo se han venido estructurando esos ecosistemas? Tendríamos que pensar que a lo largo del proceso de la construcción de la mediatización contemporánea, lo que hemos tenido es, en primer lugar, esos espacios donde unos cuantos hablamos para otros cuantos, ¿cierto? Puede ser que esos cuantos no tengan para nosotros un límite definido. Por lo tanto, hablamos para una masa de interacciones potenciales que dejamos abierto. Lo que pasa inicialmente en YouTube y sigue pasando todavía. A eso es lo que se llama broadcasting. Entonces, es una relación que va de un número de emisores para un potencialmente ilimitado número de sujetos de interacción comunicativa. El networking es aquella manera de proceder comunicativa en que los participantes pueden acceder, publicar, intercambiar información, hacer listas colaborativas, etcétera, etcétera. Pensemos lo que hacemos en Spotify, por ejemplo. Ese tipo de nuevas acciones mediáticas van a determinar un tipo de sistema o de ecosistema mediatizado. Y luego tenemos el tejido de muchos de los anteriores recursos tecnológicos en coexistencia. Eso puede estar ligado o no a factores económicos. Un pool de sitios web, de plataformas, de servicios en manos y el control de una gran empresa. Porque en realidad lo que tenemos hoy es la Internet al servicio de los grandes capitales. Entonces, hay una coexistencia de ecosistemas y hablamos de pods broadcasting. En este caso, es la interrelación de muchos elementos ya establecidos que pueden estar siendo soporte, competencia, creando, por lo menos en apariencia crítica, y creando un meta entorno multiusuario. Entonces, es la experiencia de que nosotros entramos a través de Google y pasamos a YouTube, después entramos a Facebook, posiblemente podemos ir a otra red social o probablemente podamos entrar a nuestro WhatsApp u otras cosas de ese estilo. Todo eso lo que está diciendo es, hay una serie de broadcasting que están articulados en un meta broadcasting que sirve de recurso para que el usuario lo transite de una manera, comillas, aparentemente natural. Muy bien. Ahora vamos a tratar de mirar qué hacemos con ese sistema de intercambio discursivo mediático. El discurso más mediático incluye el conjunto de factores socioculturales, políticos, económicos, en cuyo marco se diseñan, producen y distribuyen para ser interpretados, interpelados y apropiados de diversas maneras. Todo lo que está pasando en la web pasa por las unidades discursivas, vive en las unidades discursivas, se transforma en las unidades discursivas. Por lo tanto, la apropiación analítica del discurso se vuelve fundamental en estos casos para que podamos hacer una explicación de cómo procede la mediatización discursiva. Y lo primero que tendríamos que reconocer es que ese proceso de mediatización discursiva deja siempre, en razón de su carácter multimodal,
huellas, marcas, recursos semióticos a propósito de la construcción del significado. Pero también deja huellas, marcas y signos propios de los recursos tecnológicos a través de los cuales o se diseñan, o se producen, o se distribuyen, de tal manera que hacen posible esa conjunción de condicionamientos que podamos reconstruir en esas unidades básicas discursivas, géneros y estilos, en los que se escriben y están instaladas todas las características propias de la actividad comunicativa contemporánea y que se expresan en rituales, prácticas, etcétera, que tienen que ver con las maneras como nosotros empezamos a transversalizar y a poner en funcionamiento nuestras propias maneras de comprender qué hacer en términos pragmáticos con nuestras unidades discursivas, qué tipo de significados asignar y cómo negociar esas significaciones en términos de los condicionamientos propios de las sociedades. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de señalar aquí es que el discurso mediatizado, como todos los discursos, permite recuperar la representación de la vida social en el orden individual y colectivo, con todo lo que somos como sujetos sociales, nuestros valores, nuestras axiologías, nuestras creencias, nuestras axiologías, nuestros idearios, etc. Bien. Ahora, esta cosa no, no le da porque no quiere andar. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Disculpa, Neila, tienes el micrófono apagado. Es que como me está molestando, seguramente muevo el mouse y no me doy cuenta y lo apagué. Perdón. ¿Necesitan que me regrese al anterior o está claro hasta el anterior? ¿Puedo seguir aquí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo esas plataformas mediáticas podemos tipificarlas, establecer unas tensiones para ellas y mostrar qué es una plataforma mediática. La primera cosa es reconocer que las plataformas en realidad lo que tienen que ver es con las maneras como empezamos a crear una serie de relaciones tecnológicas y discursivas en simultáneo para poder generar una serie de interfaces, para poder establecer cuál es el universo digital en el que estamos inmersos a través de páginas, sitios web, apps, etcétera, que nos sirven de soportes para generar los distintos sistemas de intercambio discursivo. Si nosotros tuviéramos que hacer alguna pequeña clasificación ateniéndonos al planteamiento que estamos aquí elaborando, tendríamos que decir que hay por lo menos 3 tipos de plataformas mediáticas. Las que están dedicadas a los procesos informativos y que tienen un gran anclaje todavía con los medios masivos de comunicación o grupos comunicacionales que están controlando los procesos informativos en el mundo. Unas plataformas logísticas que están basadas en browsers o equivalentes. Por ejemplo, cuando usamos Chrome o Google o Mozilla. Bueno. Los broadcasters que ofrecen diversas posibilidades de recepción. Por ejemplo, cuando usamos plataformas para conferencias. Un poco lo que estamos haciendo aquí hoy podría llegar a ser similar a eso. Y esa sería una idea como inicial para entender este tipo de desarrollo tecnológico en los procesos comunicativos.
y que se han desarrollado mucho a propósito de las distintas crisis que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Ahora, ¿qué función sociocomunicativa desempeñan esas distintas maneras de especializarse en las plataformas? Crear interacciones múltiples, organizar la vida social, ya sea en el orden colectivo o individual, establecer servicios especializados, definir cómo proceden ciertos tipos de negocios, cómo proceden ciertas políticas públicas, etc. De suerte que lo que tenemos es una manera de crear formas de relacionarnos con la nueva realidad que tenemos hoy. Esta cosa está terrible, no sé qué es lo que está pasando. Ah. Camilito, ¿estás por ahí? Sí, Ya, de pronto, ya. ya. Sí, gracias. Redes sociales. El tema de las redes sociales se vuelve muy importante porque tal vez todos nosotros de alguna manera en algún momento hemos tenido experiencias con las redes sociales. Todos sabemos que las redes sociales son servicios que están anclados a la web, que proceden de los condicionamientos propios del servicio de Internet, que hacen posible que nos podamos construir perfil público, privado, semipúblico, etcétera, como queramos, abierto, cerrado, que nos da la posibilidad de que podamos articular a otros o nosotros mismos articularnos a listas de usuarios para compartir conexiones, para realizar con otros acciones comunicativas dentro de ese sistema. En este caso nos encontramos con un asunto importante en el sentido de que las redes sociales pueden estar perfilándose ya de hecho lo están haciendo, en relación con los distintos tipos de uso y de interacción a los que permiten acceder. Y por lo tanto, tienen una manera de aplicar y programar maneras de construir significados y acciones propias de las redes informáticas de hoy. No solamente eso lo podemos estar viviendo en Facebook, en Twitter, en TikTok, que es más reciente, o en otras redes como Twitch, donde la plataforma de streaming se genera con la idea de que está construida para alojar grupos humanos con intereses comunes, ¿cierto? Y en donde, por ejemplo, uno de los intereses comunes son los videojuegos que están tan de moda y que hacen que la transmisión sea cada vez más especializada en relación con ese interés común que se desarrolla allí. ¿Qué caracteriza las redes sociales? Por lo menos estas tres características que nos parece que pueden ser útiles mientras entramos a profundizar a posteriori otros asuntos que tienen que ver con cada una de estas aplicaciones tecnológicas disponibles para la comunicación contemporánea. La persistencia. Nosotros nos comunicamos a través de las redes sociales, entre otras razones, porque esperamos dejar huella permanentes. Esas huellas para la posteridad puede que sí funcionen de esa manera, puede que tengan de todas maneras algún límite, pero entre tanto lo que nosotros estamos esperando es que sea posible que funcione de manera síncrona. Esto hace entonces que la persistencia sea una característica propia de las redes sociales. Tiene una gran capacidad para la búsqueda, no solamente para lo que podemos expresar y registrar, es también para poder definir lo que somos como seres humanos y proponernos desde el discurso como sujetos con identidades. Por lo tanto, cuando alguien busca en una red social a alguien es porque está encontrando o está buscando, más bien, lo que
en la tecnología contemporánea, en el discurso contemporáneo estamos llamando los cuerpos digitales. Ese ser digitalizado que me va a dar una información sobre sí mismo porque está registrado en su red. Y el otro punto que se vuelve muy importante es la posibilidad que tenemos de tener audiencias completamente invisibles, que no sabemos quiénes son, cuántos son, en dónde están, pero que forman parte de nuestra red. Por lo tanto, esos tres condicionamientos hacen que este fenómeno discursivo se vuelva un asunto fundamental en las maneras como nos estamos definiendo como sujetos sociales hoy. ¿Qué es lo que logramos construir allí? Una persona digital que tiene una identidad virtual. ¿Cómo? Cuando construimos los perfiles, cuando intentamos crear grandes grupos de amigos o personas afines, lo que llamamos amigos en las redes sociales, ¿no? Pero también para controlar los perfiles que proponemos. Entonces, hay una serie de operaciones que están allí estrechamente ligadas en el proceso de construcción de esa definición de ese cuerpo digital que tiene unas características con unos propósitos que están insertos en el diseño mismo de la plataforma que estamos usando. ¿Qué es lo que hacemos como usuarios? Básicamente generar contenidos, crear objetos virtuales, crear nuevas aplicaciones, subir y bajar información, compartirla, desarrollar nuevos grupos, poner a circular cuestionarios, encuestas, generar propuestas comparativas de grupos humanos, de personas, etcétera, promover eventos de mercado, que es una de las cosas más comunes y corrientes hoy. Y estamos en la posibilidad de reportar grupos y contenidos. Es un asunto que se ha vuelto un ejercicio de poder interesante en las redes sociales. Por lo tanto, las acciones que como usuarios hacemos en las redes tienen que ver no solamente con la construcción misma de la red, es también con el mantenimiento de esa red, es también con la manera como vamos estableciendo los nexos con otros, es también la manera como vamos creando el sentido de ser miembros de. Son maneras también de ir proponiendo caracteres identitarios que hacen que nosotros pensemos, por ejemplo, las etiquetas, la formulación de etiquetas, y que seamos capaces de tener unas formas de interacción que solamente son viables, posibles a través de los mensajes que podemos permanentemente cruzar con nuestros amigos o con los miembros de un grupo que está en nuestra red social. De manera que aquí hay una serie de posibilidades potenciales de interacción comunicativa que incluye, entre otras cosas, la capacidad o la potencialidad para que los sujetos seamos creadores de aplicaciones tecnológicas. Una de las funciones bien importantes en las redes sociales es la potencialidad para acceder a acciones de autogobierno en la red. Por lo tanto, estamos en la potencialidad de confirmar una identidad, de verificar si coincide o no con los perfiles, de conectar con personas que tienen relaciones con otros usuarios que están vinculados a un tipo de grupo en particular. Y eso lo podemos pensar dentro y fuera de línea. Podemos potencialmente reportar individuos, grupos, contenidos, administradores, etcétera. Informar sobre los abusos que puedan estar ocurriendo dentro del sistema de interacción comunicativo del que estamos haciendo uso. Controlar contenidos u otro tipo de eventos que están articulados o que estén articulados al uso de la red. Voy a mostrarles a ustedes ahora
un fenómeno comunicativo, esto es un estudio de caso que propongo para esta reflexión de la mediatización, para poder entender las implicaciones sociales que este tipo de fenómenos pueden estar gestionando en nuestras sociedades, que entre otras cosas pueden estar articuladas a cosas como la creación de falsas. Hay una pregunta en el chat de Rosa Rivero, dice que si vamos a mandar a los correos el PPT. Rosa, normalmente yo no hago eso porque generalmente los PPTs para mí son insumos de documentos que posteriormente publico. Entonces lo que yo recomiendo es que traten de tener notas, por favor. Bueno, entonces, perdón la interrupción, pero me pareció importante contestarle a la compañera que está haciendo la pregunta concreta. Vamos a ver. Entonces, decía que vamos a mirar cómo funciona en una red social un tipo de información concreta, cómo empiezan a aparecer intereses, empiezan a aparecer discursos que exigen una mirada crítica, una mirada muy rigurosa de esa unidad comunicativa para poder desentrañar todas las significaciones que se proponen para los usuarios. Últimamente, en las sociedades contemporáneas estamos hablando mucho de los discursos polarizados, del discurso del odio, del discurso de las negaciones y otras cosas. Pero es mucho más que eso. Tenemos que mirar cómo funciona de verdad por dentro la mediatización en los discursos concretos que están circulando por la web. Entonces traigo este estudio de caso publicado el 20 de octubre del 2022 en TikTok, que como ustedes saben es una red social relativamente reciente y que han tenido un gran éxito económico y desde luego mediático, que está sirviendo a todo tipo de unidades discursivas circulando por esa red social. Este video, que es un video corto de imagen fija, ya lo vamos a ver, lo uso como muestra. O sea, tenemos una colección de unidades discursivas en una misma línea para estudiar un fenómeno muy concreto de la actividad comunicativa cotidiana que está anclada a los procesos de simulación y de polarización discursiva, pero por ahora, digamos que ese no es el tema que nos va a interesar, sino mirar cómo está funcionando esto, por lo menos como principio básico. Este video es del usuario @drbiobi, en cuyo perfil expresa Dios, patria y familia. No olviden esa frasecita, Dios, patria y familia, en la que se recontextualiza el mural ¿Quién dio la orden?, produciendo una aparente denuncia que procede del sentido original de resistencia frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas del Estado colombiano durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe. Es decir, estamos frente a un fenómeno de conflicto armado interno en Colombia, en el original. Aquí tenemos una simulación de eso con unas características formales similares. Ya lo vamos a mirar comparativamente. La derivación del nuevo sentido desplaza el discurso al plano económico, creando equivalencia semántica entre el asesinato de los jóvenes, víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares, con la subida del precio del dólar, que ocurre durante el periodo inicial del ejercicio de poder del actual presidente. Y dice, el video contiene un hashtag que indica renuncie Petro. No hay interacción efectiva que demuestre se demuestra, en la ausencia de comentarios. Entonces, esta descripción que acabo de hacerles la pueden ustedes observar. Fondo amarillo, algunas unidades discursivas en rojo, la cifra de 4.915 pesos, el equipo de gobierno de Petro, que está aquí en el centro, y el hashtag. Y ahora vamos a escuchar lo que pasa aquí.
Es todo. 8 segundos. Muy bien. El video tiene una duración de 8 segundos y es una imagen estática que altera el sentido del mural quien dio la orden. En contexto, hace referencia a la ejecución, ya lo hablamos, de los jóvenes que eran engañados u obligados por redes al servicio de la inteligencia del gobierno de turno, eran llevados forzosamente a unas determinadas regiones del país y allí eran asesinados por las fuerzas del Estado. Perdón, Neila. Sí. Disculpa, ¿puedes volver a pasar el audio? Sabés que no pudimos escucharlo. Bueno, vamos a ver. De pronto subirle el volumen, es que en esta plataforma así en Zoom no escuchamos. Te lo tengo en todo el volumen, Camilo. No sé cómo haríamos eso. ¿No se oyó de todas maneras? No se oye. Yo creo que yo comparto el link y para que la gente escuche si quiere el audio para que puedas continuar. Sí, por favor. Entonces, Camilo les va a compartir el link a todos. Por favor, mándelo a Daniela y ella que haga la operación, que es la persona que está autorizada para eso. ¿Parece, Iris? Perfecto, sí, perfecto. Así Daniela nos puede compartir el audio. Correcto, sí. Bueno. Gracias, Camilo. Listo. Si quieres continuar, por favor, me demoro un tricito mientras. Sí. Muy bien. Entonces les decía que la semantización del video procede de que se muestra a Gustavo Petro y a los miembros del gabinete como responsables por la subida del precio del dólar, modificando la cifra de 6.402 falsos positivos jóvenes asesinados por la cifra 4.915, que aparentemente correspondía al precio del dólar a la fecha de aparición del video, la cual está acompañada con una nota que ellos ponen en rojo, octubre 20, como signo de aparente evidencialidad, fecha que se incluye en los primeros 74 días del gobierno de Petro. Miren ustedes comparativamente las dos unidades discursivas. Este es un mural, el primero, 6.402, ¿quién dio la orden? Tenemos un grupo de militares de alto rango colombianos con sus nombres propios y el número de crímenes que se les atribuyen. El mural apareció o se dibujó más bien en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá, que inmediatamente las fuerzas militares desde luego borraron y se convirtió en una pieza discursiva muy viral que empezó a circular de muchísimas maneras en camisetas, en cachuchas de los muchachos, en las paredes en otras paredes de la ciudad y desde luego en la web. Este mural es creado entonces por un movimiento de víctimas de crimen de Estado que se denomina Movice y se publica en el año 2018. La nueva pieza comunicativa que está propuesta como un video corto está constituida por este tipo de diseño gráfico que procede sin duda alguna del que acabamos de ver, que es el verdadero mural, en donde aquí hay efectivamente una denuncia por crímenes de lesa humanidad. Y en este nuevo diseño comunicativo se apropia la estructura gráfica para mantener no solamente colores, datos, etcétera, sino además la pregunta retórica: ¿quién dio la orden? ¿Quién es el responsable de? Esa es la pregunta.
Aquí está la fecha de la que hemos hablado y los hashtags. Aquí es campaña por la verdad y aquí es renuncie Petro. Muy bien. Noten ustedes cómo en este caso hay unos marcadores semióticos discursivos anclados a las imágenes y desde luego anclados a las expresiones que allí se están proponiendo. Muy bien. Vamos entonces a hacer un recorrido descriptivo de las unidades discursivas o de la unidad discursiva que vamos a analizar, por lo menos a hacer una aproximación, porque en realidad no es un análisis, sino una aproximación a su carácter más mediático, a través del cual vamos a mirar qué es lo que está ocurriendo allí. La estética... Perdón, Neila, Daniela va a pasar el audio. ¿Te parece antes de que tú comiences con esta parte? Correcto. Bárbaro. Es una cosa muy corta. La música es ese ritmo que ya vamos a definir con más precisión y la imagen es una imagen fija. En eso consiste el video. Es un video cortísimo con unas características muy particulares. ¿Listo? ¿Puedo volver, Camilo? Sí, perdón, Camilo, adelante. Profe, entonces Gracias. si quieres puedes volver a compartir pantalla. Ya te dieron otra vez el Perdón. clic. Sí, 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 sí. De acuerdo. Entonces voy. Camilo, necesito que salgas tú para poder entrar yo. Ya no hay O lo, no hay nadie compartiendo en este momento. pero es que está tu pantalla, no la mía. No, creo que no hay nada de nadie. Estoy viendo la tuya, no estoy viendo la mía. ¿Qué estás viendo? Camilo Rodríguez. En negro y las fotos de las personas arriba. Ah, no, pero es por lo que estoy hablando. Entonces dale abajo donde dice compartir pantalla y ¿En el tuyo? ¿Aquí? de abajo dice share Sí. screen, dice abajo. En verde dice o compartir pantalla. Ahí, igual que hiciste hoy, Neila. Sí, igual que hiciste Sí, ahorita. pero es que no me está dando la opción porque está la pantalla de Camilo. ¿Qué dice? Aparece la tuya. Como aparece la tuya, no puedo No, pues poder aparezco yo compartir. porque estoy hablando. Como estoy hablando, entonces aparece yo, pero no estoy compartiendo pantalla ni nada. Por eso, pero ya no me deja compartir pantalla porque cuando entro ya no estoy en la pantalla, no estoy como pantalla. ¿Qué hago yo? A ver, espérate un segundo, miro a ver qué fue lo que me pasó. Perdón, soy Rocío Ñazo. No sé qué pasó, que quedé yo en mitad de la pantalla. Mi nombre, precioso, parezco una estrella, sobre un fondo negro. Sí, así están apareciendo. Es que eso es lo que me Sí, no tiene. entiendo y no sé cómo arreglarlo. Si alguien lo puede hacer, les agradezco mucho porque se hizo solo eso. Gracias. Generalmente no hay nada que se haga solo, pero sí está pasando algo aquí que no sé, no lo Bueno, puedo resolver. quiero decir que no intervine yo directamente en la Sí, acción. eso sí es verdad. Bueno, voy a tener que Ca- minimizar esto. eh, Tenés que ir a donde dice View a la esquina derecha y poner Speaker. Ahí capaz que se te corrige a la persona que consultó. ¿Me estás hablando a mí?
Sí, Rocío Ñazo, sí, ¿a dónde tengo que ir, decís tú? a la esquina superior derecha dice View y pones Derecha. Speaker. Neila, ¿tú encontraste para compartir? Hablante, pongo. No. Aquí encontré un compartir, pero me manda una cosa que no tiene nada que ver. Ahora sí estoy en una galería de pantalla completa, Ahí está. pero no encuentro a esta docente que nos está desasnando. Camilo, necesito ayuda porque definitivamente no encuentro qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Un segundo. Sí, por favor. La otra solución es que tú tienes Ya copia ya. sí, ya estoy abriendo a ver si la puedo compartir. Sí, por favor. Bueno, perdón por el enredo que estamos haciendo y estoy quitándole tiempo a la compañera seguramente. Ya. Aquí estoy en la página de clase y todo y no me deja. No entiendo por qué. No encuentro la manera de compartir. Es que abajo debe aparecerte al lado del chat el botón de compartir. ¿No te aparece el chat? No aparece, es que no me aparece nada. Y ya hiciste doble clic en la pantalla para ver si te sale. Sí, estoy haciéndole, pero no. Ha destacado su video para todos. Eso fue lo que tú mandaste y hasta ahí voy. Vamos a ver aquí. Unirse a la reunión, no. Ya estamos adentro hace rato. No. Bueno, ya está abriendo. Dame un segundo, ya lo comparto. Sí, perdona a todos por la interrupción. Pero algún diablillo se entró aquí. Suele pasarnos. Aquí, ya, parece que ya, Camilito. Lo ¿Viste? logré, ya. Sí, ese era. Justo. Ya Sí, estamos viendo. bueno, listo. Entonces salgo de aquí y vuelvo a abrir mi PPT. Nosotros estábamos justo En el en número el trabajo 23. comparativo, 23. por si El, acaso. sí. Gracias. Ya. Muchas gracias. Listo. Entonces, nuevamente, para que ustedes observen bien, cuál es la pieza original del mural que sirve de fuente y que al servir de fuente se resemantiza, en este caso se transforma la significación misma de lo que se está proponiendo y se usa con un propósito comunicativo que vamos a tratar de ahora de desglosar. Sobre los sonidos y la comparación de las dos piezas discursivas, vamos entonces a hacer algunas acotaciones que nos sirvan de fuente de reflexión. La estética usa el diseño de Pero manera similar al lo puedes stencil. colocar en pantalla completa para que se vea. Gracias. La estética usa el diseño de manera similar al stencil del mural original. Fondo amarillo para crear atención sobre el carácter potencialmente peligroso de lo que se representa. La significación del color es absolutamente cultural. Entonces, noten ustedes que la regulación cultural del color amarillo en las sociedades occidentales incluye el sentido de peligro. Por lo tanto, es una correlación directa que procede de las maneras como socialmente asignamos significado al color. El color rojo hace énfasis generando contraste entre el valor del peligro, dólar, y el resto del mural. Color negro para la pregunta retórica del título, el valor depreciado de la moneda colombiana y la silueta de los personajes. Por lo tanto, hay una propuesta de conectar peligro y muerte.
Petro aparece como el actor discursivo principal. Recordarán ustedes el tamaño de la cabeza y el rostro, a quien se le atribuye la responsabilidad. Esa macrodimensión de la cabeza del presidente hace contraste sin duda con los miembros de su equipo de gobierno, que son las personas que están ahí. En el primer cuadrante a la izquierda se encuentra la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente del Senado Roy Barreras, y en el segundo cuadrante a la derecha aparece la ministra de Minas y el ministro de Economía, quienes se les asigna corresponsabilidad en los hechos que se están indagando supuestamente y denunciando. Y en el segundo plano está Gustavo Bolívar, miembro activo del Pacto Histórico y el ex senador de la República, que además se ha caracterizado por respaldar y apoyar el gobierno de Petro. El hashtag Renuncie Petro tiene una función de carácter mnemotécnica como todos los hashtags. O sea, eso se hace para poder recordar, se propone como una forma de recordar. Es además una invitación a una acción en contra de la propuesta supuestamente del presidente o de la acción presidencial, con un aparente sentido de resistencia, que es el sentido que tiene el mural original. En el mural original se denuncian los crímenes contra jóvenes. En este, teóricamente, se denuncia la acción de Petro en la subida del dólar y en consecuencia hacen un acto de resistencia social y política. Bueno. Como lo habíamos indicado teóricamente, este tipo de unidades discursivas tienen carácter multimodal y multimedial. Entonces, en el orden sígnico, lo que se hace es una recomposición o una descomposición. Se generan una serie de afirmaciones y reconsideraciones. Se crean trazos visuales reelaborados, deformados, amplificados o simplificados, dependiendo. Se hace una serie de reorganizaciones, de jerarquizaciones, de supresiones, de adiciones, de integraciones y de deformaciones. Todo eso se hace apropiando el material sígnico que está incluido en las dos piezas discursivas que estamos comparando. En el segundo punto, lo que tenemos es el carácter multimedial, que está básicamente expresado en la sonoridad discursiva, que se materializa en una pieza musical que se titula Beat Automotivo, tan viral, de WZ Beat, del 2022, donde se trata de construir un sentido a través de un compás en 2/4 y que tiene un ritmo que podría básicamente generar intertexto con marchas militares. Se reduce la banda sonora a 8 segundos y aunque se conserva el efecto de la pieza original, modifica el significado que le asigna el DJ, generando una versión alternativa a través del corte. O sea, es la marcha que acompaña el acto de resistencia, supuestamente. Vamos a mirar cómo se estructura y cómo se funcionaliza la distribución de la pieza que estamos analizando. Las rayitas que ustedes ven ahí son los vectores que se pueden aplicar a una imagen para poder entender cuál es su distribución, sus formas de jerarquización, sus conexiones reguladas institucionalmente, etcétera, o colectiva y culturalmente, más bien. Entonces, aquí en este caso aplicamos la ley de cuartos y como ustedes saben, en la ley de cuartos encontramos 4 tipos de información. Lo que está sobre los ejes superior e inferior dan cuenta de lo que se espera que sea resuelto idealmente, o sea, está lo ideal. Lo que queda en la parte de abajo tiene que ver con la realidad. Lo que queda al lado derecho tiene que ver con la información nueva, en este caso el responsable, la búsqueda del responsable. Y lo que queda a la izquierda es el conjunto de factores que se están cuestionando, en este caso la subida del dólar. Como ya les anuncié, aquí está el equipo de Petro al que se le asigna corresponsabilidad por la subida del dólar. Y este es Gustavo Bolívar.
Muy bien, entonces está la vicepresidenta, la ministra de Minas, Roy Barreras, que es el presidente del Senado, y el ministro de Minas. Muy bien. Perdón, Neila, estamos pasaditos de tiempo. Sí. No sé si Me podrías quedan redondear. Sí, me quedan 2 o 3 cositas. Bueno, la idea es que Gracias. nosotros sí, gracias a ustedes. La idea es que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Cómo es que hay una serie de factores de orden semántico y pragmático que empiezan a determinar la transformación del sentido y a producir una serie de relaciones que están en contravía con la propuesta misma que se está haciendo. La primera es la construcción de una idea que es falsa, porque el precio de la moneda internacional no depende del presidente de la República de turno. Es un fenómeno que está anclado a la política económica mundial, pero con controles muy específicos en ciertas instancias de orden internacional. Por lo tanto, hay una información falsa allí. En segundo lugar, hay un uso de una supuesta denuncia que en realidad no puede ser denuncia porque está montada sobre una falsa información y por lo tanto, pues no podría sacarse de allí una definición suficientemente clara para este tipo de fenómeno. Cada uno de las espacios que nosotros aquí tratamos de definir nos van a permitir hablar de cómo es que se está construyendo la significación, cuál es el tipo de implicaciones que tienen cada uno de los vectores y de qué manera podemos entonces interpretar esos fenómenos. Luego, el hashtag, que se vuelve muy importante porque aquí vuelve a aparecer otra vez la construcción sistemática desorientadora de la pieza comunicativa que estamos analizando. Hashtag renuncie Petro. La primera cosa es que la renuncia a un presidente en Colombia no depende de que él decida renunciar. Hay una serie de regulaciones que determinan cuándo un presidente puede renunciar o cuándo debe hacerlo. Por lo tanto, hay un clarísimo propósito comunicativo de desorientar la actividad comunicativa. Y luego cumple una serie de propósitos comunicativos que es en apariencia construir una propuesta de denuncia cuando en realidad lo que están intentando es ocultar los antecedentes económicos propios de una política de gobierno que duró 200 años en el país y que ahora se le atribuye por un acto que no está bajo el control presidencial de lo que está pasando con el valor del dólar. Entonces, hay una suerte de propuesta política que está pasada por una cosa que estamos aquí llamando rigidez cognitiva, que es la imposibilidad de reconocer que perdieron un proceso electoral y que no se puede acceder al poder ahora a través de intentar construir mediáticamente un conflicto que teóricamente podría conducir a la idea de que el presidente tiene que renunciar. Esto es solamente para evidenciar que efectivamente el proceso de interacción de esa pieza es muy bajo y que por lo tanto no tiene una incidencia como uno esperaría que pudiera tener en este momento una pieza de esas. Muy bien, eso es para que ustedes vean cómo estamos poniendo al servicio de ciertos intereses con ciertos propósitos comunicativos y para ciertos efectos sociopolíticos el uso de las condiciones más mediáticas de las que disponemos tecnológicamente para comunicación en el mundo contemporáneo. Muchísimas gracias y entonces contesto 2 o 3 preguntas que sean nucleares y que ojalá recojan los intereses de todos para poder respetar el tiempo. No hay preguntas. No, eso iba a decir, Perfecto. no hay Bien. preguntas. Igual, de todas maneras, si alguno quiere preguntar algo, la puede mandar por correo a nuestro correo de producción textual y ahí después se las pasamos a Naila para que ella las conteste, no hay ningún problema. Correcto, me parece una sanísima solución. Mil gracias. Iris, discúlpame la tardanza.
se nos enredó la vida con asuntos técnicos y bueno, me demoré un poquito más de lo previsto. Muchas gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias a ti, y realmente fue un placer escucharte. Muchísimas gracias, Neila. Gracias, gracias. Bueno, Gusto, Hasta seguimos muchas en gracias, contacto. Neila. Seguimos en contacto. Un abrazo. Sí, Gracias. señor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Bien, seguimos con Andrea entonces. Vamos a presentar a la colega Andrea Brito, que es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo Argentina. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora para la enseñanza primaria, Escuela Normal Superior número 4. Es investigadora del programa de Educación, Conocimiento y Sociedad del área de Educación de Flaxo Argentina, donde coordina la especialización en lectura, escritura y educación, entre otras actividades. Ha ejercido la docencia en diferentes niveles del sistema educativo y actualmente es profesora en formación docente inicial y continúa en posgrados universitarios. Cuenta con experiencia en la gestión pública para el diseño e implementación de proyectos vinculados con el currículum y la capacitación docente. También en la asistencia técnica, formación e investigación educativa en numerosos programas regionales desarrollados en diversos países tales como Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Paraguay. El título de la intervención que va a realizar la colega en este momento es Cultura escrita y educación, dinámicas y desplazamientos de una relación en cambio. Bien, Andrea, te damos paso, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todos y a todas. Un gusto compartir este encuentro, por el que estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, a Fernando, a Iris, a Daniela, que está allí apoyando desde la hermana Flaxo Uruguay, del otro lado del río. Aquí estamos desde Flaxo Argentina, con quienes compartimos diálogos y intercambios fecundos desde una mirada regional. Y bueno, un placer también haber escuchado a Neila en su presentación rigurosa, con un modelo muy preciso y muy claro, que nos permite analizar lo que tiene de común con mi presentación, que es lo contemporáneo, ¿no? Y desde allí quiero presentar algunas ideas desde otra perspectiva, desde una perspectiva que en realidad lo que hace es confirmar el despliegue temático que permite abordar este núcleo de la producción y la edición de textos, ¿no? Digamos, desde cuántas dimensiones y perspectivas puede ser mirado. Neila presentó una, yo voy a presentar otra perspectiva que es más cara a mi campo de estudio, que tiene que ver con la educación, desde una mirada cultural, y allí aportar algunas ideas. No obstante, vamos a tener puntos de encuentro seguramente que intentaré puntuar en algún momento de mi presentación. Voy a compartir pantalla para eso. Empezó para atrás, ahora que estoy viendo. A ver, aquí. Bien, ¿se ve allí? Sí, se ve. Bien. A manera de introducción de esta presentación, quisiera señalizar algunas cuestiones a las que me convoca este encuentro titulado Prácticas Comunicativas y Enseñanza. En principio, porque pone dos conceptos en relación sobre los que podríamos pensar largamente sobre cada uno en particular, pero también detenernos a mirar, a señalizar algunas cuestiones en relación con cada uno de ellos. Las prácticas comunicativas son uno de los lentes alrededor de los cuales hoy podría analizarse las mismas dinámicas de la sociedad, ¿no? Comprobando su complejidad hasta llegar, si se quiere, y bordeando conclusiones hasta de orden más existencial, a la falta de comunicación, ¿no? Lo digo entre comillas, a la falta de prácticas comunicativas o a la falta de comunicación entre las personas como un signo de época. Esto implica reconocer que las coordenadas de época, con sus trazos, con resaltador sobre la velocidad del instante, nos comunican a la vez que nos descomunican, nos incomunican, nos hacen hablar solos o esperar con ansiedad la respuesta de quien nos clavó el visto en el WhatsApp. La inclusión del concepto requiere entonces, de este concepto de prácticas comunicativas, requiere entonces atender a los rasgos de esta práctica en presente, en el escenario contemporáneo, esa palabra en común que tenemos con Neila. También
y poniendo la mirada sobre el concepto de enseñanza, podríamos pensar y reconstruir largamente la historia de este concepto y entenderla como toda práctica social, lo cual nos obliga a encuadrarla en las coordenadas de época, teniendo en cuenta que la definición sobre los modos de enseñar se realizan en determinadas coordenadas de tiempo y de lugar. Por lo tanto, podemos decir que la enseñanza forma parte de las culturas escolares y como tanto son productos históricos, productos sociales, cruzados por profundos debates, lo que implica que las respuestas a nuestras preguntas cotidianas no pueden ser únicas, no pueden ser unívocas ni eternas. En ese proceso intervienen diferentes sujetos, instituciones, intereses, autoridades, comunidades académicas, medios de comunicación, asociaciones profesionales y culturales, docentes, familias, estudiantes, motivados todos y todas por diversas y a veces contradictorias visiones acerca del sentido de la educación. Por eso las preguntas que propone este convite de este encuentro sobre qué, para qué y dónde en la relación entre las prácticas comunicativas y enseñanza, perdón, por el qué, para el qué y el por qué, yo le agregaría el cuándo y el dónde. En el afán de introducir estas coordenadas del espacio y del tiempo como una forma de anclaje para situar una mirada histórica sobre esta relación entre prácticas comunicativas y enseñanza, una mirada situada, una mirada contextual de ambos conceptos y de su relación a la vez. Porque como les decía, agregarle las preguntas de cuándo y de dónde a esta relación nos sitúan de modo inevitable en el escenario cultural contemporáneo y el análisis de este escenario nos lleva de manera inmediata a la identificación y al papel de las tecnologías digitales, tema en el que abordaba, como decía con rigurosidad Neila, como elementos condicionantes y al mismo tiempo potenciales de estas prácticas. La economía y los mercados, la política y sus dinámicas, los medios de comunicación y sus audiencias, la comunicación y sus interacciones, el arte, sus lenguajes, sus circulaciones, son prácticas sociales todas hoy atravesadas, condicionadas y potenciadas por lo digital. La educación también está atravesada por esto, y aquí hay una reflexión particular que nos demanda y nos convoca a quienes nos dedicamos a esa reflexión. Es decir, que estas preguntas que este encuentro nos propone formula una demanda cuyas respuestas pueden ser dadas desde el orden de lo cultural en presente, esto es, atendiendo a las dinámicas en diálogo con las tecnologías que la humanidad diseña y a través de las cuales interviene en el mundo. Compartiendo entonces mi modo de entrar y abordar el tema, me ubico en esta perspectiva para su abordaje, y para ello invito a pensar, o más bien a hacer jugar, la idea de cambio y de continuidad en esta mirada histórica y la mirada situada, al tiempo que el análisis del papel de las tecnologías de una manera no lineal, sino pudiendo pensar la relación entre prácticas comunicativas y enseñanza, haciendo lugar a las temporalidades arrítmicas que se movilizan en toda práctica social y por ende en el espacio educativo. Desde allí podemos discutir la idea de rigidez de la enseñanza y sus instituciones, podemos discutir la idea de la direccionalidad unívoca de los cambios, podemos discutir ese corte entre lo bueno y lo malo, que es desde el cual se valora la relación entre la tecnología y la enseñanza. Desde esa posibilidad de una mirada no lineal, donde se reconozca el cambio y la continuidad y la temporalidad en distintos tiempos, es donde las preguntas de qué, para qué y por qué, más las preguntas de cuándo y dónde, toman, desde mi perspectiva, un sentido particular al situar las prácticas comunicativas en un foco específico, que es el de la enseñanza de la cultura escrita en contextos educativos. Es este un foco que elijo desde hace tiempo como tema de trabajo, sostenido en un supuesto, que es que hablar y pensar sobre la enseñanza de la cultura escrita en contextos escolares o educativos es asumir el lugar determinante de las prácticas de la lectura y de la escritura en la misma estructura de la arquitectura escolar. Esto es, la cultura escrita se ha constituido en la historia de la enseñanza
como una base sólida sobre la que se asentaron los saberes de la enseñanza, la materialidad de la enseñanza y de las instituciones educativas como modos privilegiados de acceso al conocimiento. Pupitres, libros, cuadernos, pizarrón, plumas, viromes y tizas son un conjunto de elementos materiales que dibujan el paisaje escolar con un fondo letrado. Es además esta una cultura que asume matices según los diferentes niveles del sistema educativo, pero que hace de la cultura escrita una modalidad común y legítima, para la validación de la apropiación de los saberes, aun cuando la oralidad articule allí y entrame la sociabilidad propia de la vida cotidiana escolar. Dicho esto, voy a señalar o detenerme, intentando ser sintética, en 3 puntos de amarre para pensar la relación entre prácticas comunicativas y enseñanza. Voy a introducir en cada uno de estos 3 puntos un elemento, ¿sí? Y voy a referirme entonces a las prácticas comunicativas y el conocimiento en su relación con la enseñanza, a las prácticas comunicativas y las culturas y su relación con la enseñanza, y las prácticas comunicativas y la ciudadanía y su relación con la enseñanza. Para la primera, y aquí tomo prestadas unas ideas que venimos construyendo con profesoras y investigadoras colegas del equipo de trabajo que comparto en la especialización de lectura, escritura y educación, que me resulta justo nombrarlas, Emilia Cortina, Victoria Sáez y Ana Paula Piretro. Quisiera referirme a esta relación entre prácticas comunicativas, conocimiento y enseñanza desde una afirmación o un punto de partida que es el tema de las transformaciones en la producción, en la circulación y la apropiación del conocimiento. Es posible decir desde aquí que asistimos a una época en que los procesos de producción y circulación del conocimiento se han diversificado de modo sustantivo. Aquello que comenzó a nombrarse ya a inicios de los años 2000 como una suerte de emergente que se refería a la deslocalización, la destemporalización y la desterritorialización del conocimiento, términos acuñados por Martín Barbero, esto ha cobrado dimensiones hoy insospechadas. Desde esta transformación y alcance de la dimensión, podríamos preguntarnos ¿de dónde viene y a dónde va el conocimiento con el que nos encontramos? ¿Quiénes lo producen? ¿Con qué dinámica y con qué lógicas? ¿Quiénes se lo apropian? Y una pregunta que hace al sentido de la enseñanza en el marco de las instituciones educativas, que es la pregunta por si todos se lo apropian de manera igualitaria. Al repasar estos interrogantes, si pensamos en nuestras prácticas de hace unos años y miramos a nuestro alrededor, vemos que lejos ha quedado la idea de que el conocimiento se genera y se distribuye de un solo modo y por una sola vía, a través de objetos textuales casi sagrados, como siempre históricamente fueron los libros, y en función de lo que se desarrollan grupos cerrados en espacios institucionales endogámicos y autosostenidos. Hoy, en el marco de los procesos de digitalización de la cultura y de convergencia tecnológica, hay nuevos movimientos y alternativas, en algunos casos más disruptivos que otros, que nos convocan a repensar el lugar de la cultura escrita en nuestras sociedades y allí los modos de producir conocimiento. Estamos ante cambios que no se relacionan solamente con variaciones de índole técnica, sino que se trata de modificaciones en el estatuto epistemológico del saber y en los modos de experiencia de relación con el saber. Y es allí, en estas formas de experimentar el contacto y la vinculación con saberes y conocimientos, que cobra relevancia pensar cómo se reconfiguran allí los modos de leer y de escribir, en tanto prácticas culturales que siguen siendo centrales en relación con el despliegue de la cultura escrita, tal como señala Roger Chartier. Así, en esta expansión de las tecnologías digitales, cada vez es más habitual encontrarnos con nuevos modos de producción y de circulación textual. La emergencia de aplicaciones y plataformas, como las redes sociales, facilitan que los lectores y las lectoras asuman un rol activo y de creación, retomando textos ya existentes para intervenirlos y transformarlos de diversos modos.
la posibilidad de escribir o de crear a varias manos junto a otras personas, ubicadas tal vez en lugares muy lejanos, se vuelve hoy más sencilla y accesible. La emergencia de estos nuevos escenarios y prácticas individuales y colectivas de producción textual se plasma en producciones colaborativas en la que identificar a un único autor es muy difícil. Como viene siendo observado, entonces, se tensiona la concepción de autor o de autora en tiempos de digitalización, como también, por ejemplo, la idea de propiedad intelectual, ya que hoy circulan nuevas autorías y nuevas propiedades en el ciberespacio. Estas categorías, construidas en la perspectiva del mundo letrado, se distorsionan bajo la lente de los cambios culturales, y con ello se traccionan las formas no solo de relación con el conocimiento, sino también y sobre todo de analizar su presencia, la presencia del conocimiento en el contexto educativo. Desde allí cabe asomarse entonces tras los marcos de las ventanas educativas para analizar la presencia de este cambio en estas categorías y analizar allí cómo son alojadas, cómo se hacen visibles y sobre todo cómo son valoradas. Porque en general los criterios de valoración naturalizados en estas categorías de la cultura letrada tienden a torcernos la vista sobre lo nuevo que se está configurando en las prácticas de la cultura escrita y tienden a ser vistas más desde el lugar de la sospecha que desde el lugar de la exploración o del descubrimiento. Por eso, desde el punto de vista de la enseñanza, vale la pregunta que supone un desplazamiento, que es cómo poner el ojo en lo que es necesario movilizar desde la enseñanza de la cultura escrita para que estas nuevas prácticas de relación con el conocimiento puedan ser productivas y por tanto apropiadas por nuestros estudiantes. Y cuando hablo de apropiadas digo, y aplico el sentido de la invención sobre aquello que se conoce y se adquiere, ¿no? No solamente por la idea de consumo, sino por la idea de intervención. La pregunta va más allá y supone un desplazamiento que hace volver sobre el sentido de las prácticas comunicativas sostenidas en la lectura y la escritura en todos los campos disciplinares que hacen a la enseñanza en contextos educativos. Obliga, por tanto, a revisar el papel de la cultura escrita en el acceso a los saberes de los diferentes campos disciplinares, pero también obliga a incluir de qué modo estas formas de acceso son transformadas por las tecnologías digitales. Pienso en el ejemplo, por ejemplo, hoy, de la forma de apropiarse del conocimiento de la geografía a través del Google Earth, de una forma mucho más eficaz que la que aprendimos los de las generaciones más viejitas, aprendiendo a movernos en mapas de 2 dimensiones, hoy disponiendo de otras herramientas como las simulaciones en 3D, u otros recursos que permiten también visualizar procesos sociales, procesos físicos o procesos químicos con otras formas de representación. Nos llama este desplazamiento entonces a poder repensar la relación con el conocimiento en la enseñanza o de una forma que no solamente admita recorridos acumulativos y lineales, sino que nos permita acercarnos al conocimiento recorriendo y deteniéndonos en objetos textuales diversos a través de itinerarios posibles que circulen en diferentes direcciones. Refiriéndome en el segundo amarre, vinculado con la idea de prácticas comunicativas y enseñanza atendiendo al punto de las culturas, me gustaría pensar en 2 tensiones que se enjuegan al pensar esta relación. Una tiene que ver con la vinculación entre las culturas escolares y las culturas generacionales para pensar la relación entre prácticas comunicativas y enseñanza, y otra es la que tiene que ver con las culturas escolares y las expectativas sociales. Desde ahí me interesa la pregunta sobre que hoy se redefine en el escenario contemporáneo acerca de cuáles son los conocimientos útiles y rentables y cuáles son los conocimientos importantes o apasionantes para comprender el mundo. La idea del desencuentro entre las nuevas generaciones y las propuestas de enseñanza en el marco de los sistemas educativos formales es uno de los argumentos que atraviesa el corazón de las críticas hacia las instituciones educativas. Se sostiene que las instituciones no cuentan con herramientas para hacer lugar o responder a las expectativas que las nuevas generaciones plantean
en vistas a su inclusión en la vida social. También se dice que tampoco propone vínculos atractivos con los saberes de la cultura en general. Parte de estos argumentos se sostienen en una mirada sobre las instituciones educativas como espacios rígidos, poco flexibles para procesar los cambios de época en atención a las características de las nuevas generaciones. La cultura escrita forma parte de este diagnóstico, en tanto parte de ese mundo cultural a transmitir por la escuela, y nos ofrece una apertura interesante para profundizar la lectura de este desencuentro. Desde diferentes ámbitos y desde distintos discursos, me fui. Apreté sin querer. Desde diferentes ámbitos, decía, y desde diferentes discursos se sostiene, por ejemplo, que los jóvenes no leen ni escriben, ni tampoco se interesan por la lectura y la escritura. Sin embargo, hoy asistimos a un escenario poblado por comunidades virtuales de lectura y escritura, mediadores de lectura en redes sociales, textos literarios que circulan en la web, relatos nacidos en plataformas que son impresos en grandes sellos editoriales, lectores que continúan las sagas que se daban por terminadas, fiestas, ferias, publicaciones y manifestaciones políticas autogestivas. Estos son algunos pocos emergentes que conforman un novedoso escenario, en su mayoría construido por las nuevas generaciones, que leen, escriben y se informan en la web, que producen textos escritos de manera individual y de manera colectiva, que socializan y diseñan su identidad a través de experiencias que también repercuten por fuera de la vida en pantallas. Sin embargo, frente a este afuera escolar tan prolífico que discute la idea de que las nuevas generaciones no manifiestan interés por la cultura escrita, nos encontramos puertas adentro de la escuela con un panorama oscuro a través de ciertas evidencias preocupantes. La percepción general de ausencias, de lagunas y conocimientos que no parecen estar disponibles en los estudiantes, toman forma en problemas concretos, problemas de redacción, problemas de sintaxis, problemas de invención, de disponibilidad de vocabulario, problemas de metodología de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y este diagnóstico se refleja en números alarmantes sobre la etiqueta del fracaso estrepitoso de la enseñanza de la cultura escrita. Así, los sistemas de evaluación de los resultados de aprendizaje nos muestran la caída preocupante de los niveles de rendimiento de la lectura y la escritura. No me interesa aquí entrar en la discusión sobre la validez o la legitimidad de estas pruebas, lo que miden, cómo lo miden, qué y cómo comparan. Sería objeto de otra discusión. Pero sí me preocupa el papel que ocupan estos resultados y estos diagnósticos en la construcción de las expectativas sociales que se depositan en la escuela en torno a la enseñanza del leer y el escribir. Porque en lo que refiere a los indicadores sobre la lectura, por ejemplo, estas pruebas y estos resultados nos están hablando de la lectura como un saber social necesario y válido. Digamos, como cuando están evaluando, que estos indicadores están mirando a la lectura desde un punto de vista de su necesidad y su utilidad para el trabajo y para el mercado laboral. Lectura de documentos técnicos, lectura como la capacidad de entender consignas, la lectura como una capacidad que indica un saber hacer respecto a ciertos ámbitos. Y desde esta perspectiva se diagnostica y se señala una crisis. Crisis, por lo demás, que no es nueva. Ya en la década de los 70 del siglo pasado se hablaba de la crisis de la lectura como un síntoma y una evidencia del fracaso escolar. Lo que nos muestran estos dos panoramas, o lo que quiero mostrar con estos dos escenarios, es que la institución educativa hoy se encuentra tironeada por dos objetivos. Nació y sigue existiendo para desarrollar una cultura general, científica y literaria, pero también se encuentra frente a la expectativa social y la demanda de preparar a los estudiantes para el mercado de trabajo. En la actualidad sabemos que todos los oficios, aún los de bajo nivel de calificación, exigen un conocimiento eficaz de la lectura y la escritura. Los docentes no desean quedar sometidos a esta demanda, pero saben que los alumnos y sus familias reclaman este logro para la escuela. Se generan allí nuevas discusiones y debates que hacen al corazón del currículum en la escuela
y que tocan esta relación entre prácticas comunicativas y enseñanza. ¿Qué y para qué enseñar en la escuela sobre esto? ¿Con qué otros saberes discute? ¿Con qué otros campos disciplinares se disputa presencia en el currículum prescripto y en el currículum enseñado? La pregunta entonces es de qué manera en el cotidiano escolar se resuelve esta tensión a través de las propuestas de la enseñanza de la lectura y la escritura. Y finalmente, el último punto que quería señalar tiene que ver con, y de nuevo, me fui. La relación entre prácticas comunicativas y enseñanza mediadas por la idea de ciudadanía. La formación ciudadana constituye la función social de la educación número 1 en prioridad desde la conformación de los estados modernos. Creada con este fin, las instituciones educativas del sistema educativo moderno articularon la enseñanza de la cultura escrita a través, como decía al inicio, de las formas y de las jerarquías de la cultura letrada, a la construcción de esta condición de ciudadano en un contexto de masividad, es decir, el acceso a la cultura escrita como un derecho al alcance de toda la población. Esto en nuestros países, en Uruguay y en Argentina, fue un elemento de vanguardia y de orgullo político, ¿no? Dentro de la región latinoamericana, Argentina y Uruguay fueron dentro de los primeros países en alcanzar los niveles de alfabetización masiva, considerada como un derecho en la construcción ciudadana. Sin embargo, hoy esta idea de ciudadanía es un concepto que está trastocado en el escenario digital, del cual aún en este escenario no se tienen coordenadas precisas y que está en plena ebullición a partir de la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad digital, en red o del conocimiento o como se quiera llamar. Las cuestiones relativas a la circulación por el mundo de las redes perfilan nuevas configuraciones del espacio social y político y con ello nuevas formas de entender lo que se considera como ciudadanía. Más allá de las imprecisiones e incertidumbres, en su acepción más clásica y conocida, la ciudadanía es un concepto que refiere al ejercicio de derechos. Y hablar de ciudadanía con derechos tiene que ver con los accesos. Y hablar de los accesos, al menos en nuestra región, implica también hablar de las brechas existentes en los accesos. En primer lugar, en relación con esto, hace falta recordar que esta idea de ciudadanía como acceso y como derecho es eficaz solo si continúa fuera de la escuela. La escuela puede ejercer su función, pero es la sociedad misma la que debe garantizar la posibilidad de que los sujetos educados por fuera del sistema educativo puedan ser iguales ante la ley y por tanto ejercer su condición de ciudadanía. Esta es la base de todas las sociedades democráticas, ¿no es cierto? Sin embargo, en lo que respecta a la escuela, podemos ponerle palabras a esta idea de ciudadanía en lo que se hace en concreto. Y aquí la cuestión de las brechas asume el nombre de las formas de las brechas culturales en el acceso a, en este caso, las prácticas de la lectura y la escritura. Y aquí, dos cuestiones para ir cerrando. Una es cómo se piensa en la idea, en la relación con la ciudadanía para pensar el tema de la enseñanza de la cultura escrita, es el punto de igualdad que hace considerar que todos tienen derecho a aprender. Y para que esto sea posible, es necesario atender a las particularidades de quienes tenemos enfrente cuando trabajamos, en este caso, con las prácticas de la cultura escrita, ¿no? Hoy esto es algo que solo puede hacer la escuela. Pablo Semán, un sociólogo argentino, habla de hoy la existencia y coexistencia de múltiples autoridades cognitivas e intelectuales frente a las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones frente a múltiples referentes culturales, y pienso que en la escuela la condición de el referente de la cultura, la construcción de la autoridad pedagógica es una señal que permite y que garantiza esta condición de igualdad frente al saber, algo que no está garantizado por la coexistencia de estos múltiples referentes por afuera de la escuela. La necesidad de poder considerar esta condición de igualdad para el acceso al saber a través de las prácticas comunicativas y de su enseñanza es algo necesario que se puso sobre la mesa en su gravedad a partir de la pandemia, ¿no? A partir de la suspensión de la presencialidad escolar, pudimos ver en carne cotidiana sobre la mesa cómo la desigualdad
condicionaba las posibilidades de acceso al saber. Esto es algo que es de las pocas lecciones trágicas, tristes que nos deja la pandemia, pero que nos hace seguir pensando hacia adelante, ¿no? Cómo desde la escuela y desde las instituciones educativas se sigue garantizando esta condición de igualdad como punto de partida para la enseñanza y la transmisión del conocimiento. Y hay ahí referencias o señales concretas para poder pensar desde allí la enseñanza. En este caso, insisto, sobre el tema de la cultura escrita, ¿no? Pensar a la ciudadanía como un horizonte que implica un movimiento. Ahí, desde hace tiempo y de manera muy vertiginosa, estamos asistiendo a una discusión ética, diría, y de orden de lo humano, que es la discusión sobre el chat GPT, ¿no? Y todos los días esta discusión nos trae una novedad nueva. Para la escuela o para los espacios educativos, esto viene siendo un tema asociado o leído desde la clave del terror o del miedo a perder el control sobre lo que hacen los y las estudiantes, ¿no? Con la posibilidad de acercarse a la producción de un conocimiento de modo artificial. Me parece que estamos ante la oportunidad, y por eso remarco lo de lo contemporáneo, de poder pensar estas vinculaciones con el conocimiento a través de las tecnologías desde un lugar donde la formación ciudadana esté como horizonte y podamos ser más generosos, digamos, desde los espacios educativos, corriéndonos de nuestra omnipotencia sobre el control de lo que hacen los y las estudiantes en relación con el conocimiento, para poder pensar con ellos y con ellas qué se está jugando en esta producción del conocimiento a través de estas herramientas. En el vértigo de estas novedades, hoy leía que la nueva noticia, lo estoy buscando porque me parecía muy gráfico, es que Elon Musk está saliendo al mercado con un chat GPT que compite con los ya existentes y que decidió ponerle el nombre de True, ¿no? La búsqueda de la verdad, dice. Este chat va a lograr superar a los que ya existen porque va a estar diseñado para no ofrecer desinformación, ¿no? Es por la negativa. No va a ofrecer desinformación como lo hacen todos. Va a combatir esos modos porque este nuevo artefacto se erige como el que puede transmitir la verdad. Y frente al terror que esto produce, ¿no? En varias universidades ya sabemos que se ha prohibido el uso del chat GPT, se condena, se está intentando encontrar los modos de sanción para este uso. La pregunta es si en relación con la relación entre prácticas comunicativas y enseñanza, sin perder el norte de la ciudadanía, podemos trabajar en los espacios educativos para poder trabajar junto con los y las estudiantes desde una construcción del conocimiento y una mirada ética sobre aquello que se hace. Por eso, para cerrar con la pregunta que nos invitó este encuentro del para qué y cómo, ¿no? Y al que yo le agregaba el cuándo y el dónde, me gustaría compartir una breve cita de Roger Chartier, historiador de la cultura escrita, que desde su mirada histórica pero situada nos permite y nos condensa alguna posibilidad de respuesta frente a estas preguntas. Dice él: pienso como Walter Benjamin que no hay un sentido intrínseco de las técnicas. Lo voy a compartir porque lo tengo aquí. Pienso como Walter Benjamin que no hay un sentido intrínseco de las técnicas, lo que permite evitar tanto la visión apocalíptica como la ilusión utópica. Tanto la escuela como otras instituciones pueden enseñar y transmitir lo que podría ser el uso de cada técnica para la felicidad universal y el bien común. Tanto el libro como la pantalla, tanto la pantalla del ordenador como la pantalla de la televisión. Pero esto no puede sino ser el resultado de tensiones y conflictos, decisiones y hábitos. No es algo dado. Recordar el peligro digital de la pérdida de la relación con el pasado, de la ignorancia de las reglas de la ética y de las formas de urbanidad, del olvido de las exigencias del conocimiento y de los criterios de evaluación de los discursos, esto es la única manera de evitar un futuro que no queremos.
me parece que no hace falta agregar más allá de la potencia que tiene esta frase y de la sabiduría que encierra, mostrando los movimientos, los sentidos y los horizontes a los cuales nos podemos apostar, compartir, ir juntos en la tarea de la enseñanza hoy en el escenario cultural contemporáneo. Bueno, les agradezco la atención y el tiempo. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Andrea. A ustedes. Nos quedamos todos pensando. Y bueno, abrimos, si podés quedarte un ratito más, Andrea, abrimos las preguntas, ¿te parece? Perdón, Sí, claro. Yo más que una pregunta quería agradecer la oportunidad de haber participado de esto tan esclarecedor y tan motivador, además, y lamentablemente debo retirarme porque se me pasó el tiempo que yo podía estar, y quería simplemente eso, agradecer y la verdad felicitar a las dos docentes expositoras, porque fueron muy claras, muy contundentes, y tocaron temas profundamente actuales e ineludibles. Así que bueno, ha sido un gusto y será hasta un próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Bueno, fue un placer entonces compartir contigo, Andrea, que te quedaste hasta este momento, con Neila, por supuesto, que además fue sumamente interesante porque dos perspectivas que no se contraponen, sino que se engarzan, nos dejaron pensando. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Un placer haber contado con tu presencia. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Un saludo y saludo Bueno, para todos. Gracias. igualmente.